Claro, yo no tuve ninguna oferta, yo no tuve nada, no tuve ningún contacto, ni yo, ni gente de mi entorno. Entonces, es algo que no sé de dónde salió, no corresponde de mi parte. ¿Se habló durante cuánto tiempo? 3 semanas, 3, 4 semanas. Yo recibí la llamada el martes pasado. Al que me quiera creer, me cree, y al que no me quiera creer, no me cree. Tengo testigos, sí me llaman. Esa fue mi pregunta durante todo ese tiempo. Si me llaman, ¿qué decisión tomo? Tomé la decisión que creía mejor para mí, desde lo deportivo, desde lo personal. Fue una decisión que la tomé muy fácil, obviamente que la tomé muy fácil. Presentado como técnico de Boca Juniors, Fernando Gago. Información de las Chivas. Jesús Bernal, adelante. Saludos a todos en Fútbol Picante, aquí desde Verde Valle, donde pues el tema de Arturo Ortega continúa avanzando. El técnico por ahora se mantiene al frente del equipo en la dirección técnica y acorde al propio reglamento de competencia de la Liga MX, el Guadalajara tiene 3 jornadas para poder designar a quién será su nuevo técnico. Entonces este interinato pudiera extenderse hasta el juego contra Puebla, si es que Chivas para entonces no ha decidido quién sea su entrenador. Se puso un poco el freno de mano y es que hay una corriente de la directiva que está buscando un perfil extranjero, que quieren un técnico tal y como en su momento llegó Pauno, como en su momento llegó Gago, y por eso lo de Siboldi y Gerardo Espinosa está ahí a la espera. Evidentemente Fran Pérez y Juan Carlos Martínez, los españoles, son los que están buscando y les van a permitir poner su propuesta sobre la mesa, así es que seguiremos al pendiente. Por ahora, puntos suspensivos simplemente a esta novela en cuanto a la designación del próximo entrenador se refiere. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos. Gracias, Jesús. Fuerte abrazo, gracias por la información del Guadalajara. Con lo que nos dice Jesús Bernal, Jorge Pietrasanta, esto es más una corazonada, una latida, una percepción. A mí me late que van a poner técnico interino y van a buscar un técnico extranjero. No sé qué pienses y si sepas algo, tengas algo de información tú como tal, Jorge. Sí, lo que yo sabía desde el principio es que iba un interino, luego me sacó un poquito de onda que me dijera, no, es que tal vez no puede porque está dirigiendo al Tapatío y a lo mejor no puede dirigir acá, pero es lo que me decían y me sonaba más lógico incluso, ¿no? Porque si de por sí el perfil de los últimos técnicos ha sido buscar precisamente eso, el extranjero, me brincaba un poco que lo tomaran tan acelerado, que decidieran de manera tan acelerada para un nuevo entrenador cuando las ocasiones anteriores se han equivocado, ¿no, Mauricio? Por eso lo que yo sabía era que se iban a ir con Ortega y que más adelante iban a buscar al director técnico. Pero como dentro de todos los medios, otra vez volvemos con lo mismo, ¿no? Surgió que ya iban a dar a conocer al entrenador, pues nos fuimos todos con eso. No sé de repente de dónde salen este tipo de informaciones, ¿no? Pero me suena lo más lógico, Mau. Sí, parece que ganarán tiempo, sí. Adal con Ortega como técnico interino para tratar de encontrar el perfil correcto. Y a mí por lo menos, no sé si difieras, Adal, me parece una buena decisión y una buena idea por parte de la directiva. No, seguro que sí. No, espérame, te pedí la palabra hace rato. Adelante, ¿por qué no me la diste? Porque está conduciendo malísimo, el señor es que es malísima esa decisión, es muy mala. ¿Por qué, Mario? Son 6 partidos, ¿cuántos faltan para terminar el torneo? 6. Guadalajara tiene que salvar este torneo, tiene un buen equipo. Era para que ya tuvieran un entrenador, ¿sí? Un entrenador y cerraran lo más digno posible. Y para el inicio de la siguiente, que traigan a quien sea, pero tienen que solucionar ahora. No pueden decir, pues, que se quede Ortega, vamos a ver si ahí la llevamos con 3 fechas, a ver qué resultados tiene y a ver que venga un extranjero que no conozca el medio, que no conozca el plantel y otra vez vas a perder tiempo, ya perdiste la temporada. Se puede salvar este equipo en la temporada porque tiene una buena estructura de buenos jugadores. Ya tenía que estar el entrenador ahorita, ya tendría que estar. A mí me decían lo del chico que estuvo en el Tapatío. Sí, adelante, si ya los conoce. Hombre, este equipo lo único que le faltaba es la cereza en el pastel, que no se la pudieron hallar. Bueno, le faltaba una persona local, lo tenía que buscar. No sé si te interrumpí, perdóname.
Pero no hay ningún problema, me puedes interrumpir las veces No, que es sea que como necesario, decir, Mario. me parece una decisión inteligente, entonces ya el torneo Se ya emocionó perdió. Carrillo, se A mí sí me lo emocionó. parece. Pero vas, Mario, a mí me encantaría que fueras tú a dirigir. No, está bien. Simplemente, No a salvar la temporada, a ser los simplemente campeones. 6 partidos tiene el Guadalajara, 6 tiene que salvarlo. Si se lo van a dejar y van a dar tiempo a que venga otro, entonces ya se Es que a mí perdió la se me temporada. haría, perdón, se me hace más lógico porque buscan un técnico extranjero. Se me haría muy gacho que pongan a Espinosa y terminando el torneo le digan gracias porque viene Claro. fulanito. No. Es que ¿Qué eso te es lo que a parece mí si no me viene, gusta. si viene Espinosa, Y que hace se un buen quede. papel, se Por queda? eso. Punto. Oye, Espinosa, vienes, haces un buen papel porque todos estamos expuestos a resultados. Haz un buen papel, te quedas. Si no haces un buen papel, hermanito, pues ya estarán buscando otro. Estamos hablando de un equipo grande, del mejor, uno de los El más mejores de grande. este país. Sí. Entonces no tiene por qué quedar así. Bueno, Esa es mi opinión. está bien. Yo, Perdóname. No hay ningún problema, Mario. Interrumpí también al señor Mauricio May, que desde hace rato me dijo que no me gustaba Guardado y no me gustó. Yo- Me hirió. Te tiene molesto eso. Me tiene molesto. Yo desde ayer le emocionaste. decía Sí, a Jesús Bernal que la información que a mí me habían dado es que por un tema de premura tenían que decidirse por alguna opción cercana, en este caso Espinosa o Siboldi, pero que la idea es que vaya por alguien de un perfil europeo. Y lo que me dicen al día de hoy es la misma. Por eso me hablan de un tapado, de alguien que no tenemos en carpeta, alguien que no es muy cercano, que no es del medio mexicano, que es el deseo. De ahí a que se vaya a dar, pues hay muchas negociaciones, hay cosas complejas, pero Chivas quiere un técnico de nombre y de peso internacional. Y en ese viaje, en esa negociación, si no hay tiempo, tienes que decantarte por alguna opción de forma interina, que es el caso de Ortega. O yo también lo decía desde el principio, igual que Pietra, que le den la oportunidad a Espinosa, pero bajo ese entendido. Claro. A partir de la evolución y del desempeño que tengas, vemos si te quedas el próximo torneo o no. Yo no lo veo para nada descabellado. Si van a traer un peso pesado, vale la pena esperar, ¿eh? Pregunta Adal en 30 segundos que nos quedan de bloque. ¿Ese tapado llegaría este mismo torneo? Pues es la idea, Mauricio, que lo puedan conseguir en las próximas semanas. De ahí a, insisto, eso es lo que quisieran. De ahí a que lo consigan no es sencillo. Bueno, ahí está el proyecto sólido, claro y transparente por parte del Guadalajara. Siguen buscando técnico, veremos quién llega. Pausa y volvemos ya a la recta final de esta edición de Fútbol Team. Arrancamos hablando de las noticias que no son nada buenas para los fanáticos de las Chivas, y la peor de ellas fue confirmada. Antonio Briseño, el defensa conocido como El Pollo, estará fuera de combate por un tiempo considerable. Todo sucedió en el partido contra el Club América, en el clásico mexicano celebrado en Houston, donde las Chivas terminaron derrotadas por 2-0. Lo que parecía ser una derrota normal en un clásico tomó proporciones mucho mayores. Durante el partido, faltando solo 5 minutos para el silbatazo final, Briseño sintió un fuerte dolor en el muslo izquierdo y pidió ser sustituido de inmediato. Salió del campo visiblemente incómodo, señalando al equipo médico de las Chivas. Los exámenes realizados a su regreso a Guadalajara confirmaron lo que todos temían: una ruptura muscular grave que lo mantendrá fuera de las canchas por al menos 3 semanas. La situación empeora aún más la crisis que el equipo ya enfrenta en el campeonato. Briseño no es solo otro en la lista de lesionados de las Chivas. Él había sido una pieza clave en la defensa, aún más después de las lesiones de otros defensas importantes, como Jesús Orozco Chiquete y Gilberto Sepúlveda. Esas bajas dejaron un vacío en la saga, y Briseño, con su experiencia y liderazgo, asumió la responsabilidad. En el Apertura 2024, participó en 7 de los 11 partidos disputados hasta ahora, siendo titular en 6 de ellos. En total, acumuló 541 minutos en el campo y recibió 2 amonestaciones. Su ausencia se sentirá aún más debido a que las Chivas están en un momento decisivo de la temporada, donde cualquier error puede costar caro. Ahora, con esta lesión, se perderá partidos cruciales contra Pachuca, Necaxa, Puebla y Pumas, lo que podría comprometer la posición del equipo en la tabla. El impacto es profundo, ya que Briseño es visto como uno de los pilares de la defensa del equipo. Mientras tanto, otro problema también ha preocupado a los seguidores de las Chivas: Cade Cobel, el joven delantero prometedor de apenas 21 años, que estaba fuera por una lesión muscular. Cobel se lesionó durante su participación con la selección de Estados Unidos en la fecha FIFA de septiembre, y desde entonces las Chivas han sufrido bastante con su ausencia. El equipo solo consiguió una victoria en los 5 partidos que disputó sin él, lo que dejó claro cuánto su presencia marca la diferencia en el ataque. Durante esos juegos,
Las Chivas enfrentaron a rivales de peso y terminaron perdiendo partidos importantes, como el Clásico Nacional contra el América, el duelo contra León y el empate con Monterrey. Esas derrotas dejaron al equipo en una posición incómoda en el campeonato, con una presión cada vez mayor para volver a ganar y subir en la tabla. La buena noticia, sin embargo, llegó esta semana y trajo alivio a la afición de las Chivas. Después de semanas de incertidumbre sobre la situación de Cade Covell, este martes, los aficionados finalmente pudieron respirar más tranquilos. Un video publicado en las redes sociales del club mostró a Covell de vuelta en los entrenamientos en Verde Valle, el centro de entrenamiento de las Chivas, realizando ejercicios físicos y participando en un partido en espacios reducidos con sus compañeros de equipo. En el video, el joven delantero parecía estar en plena forma, lo que fue un gran alivio para la afición, que ya estaba preocupada por la falta de alternativas en el ataque. La recuperación de Covell no podría haber llegado en mejor momento, ya que el equipo necesita toda la fuerza posible para enfrentar los desafíos que están por venir. Con el regreso del jugador, las Chivas ganan una nueva esperanza para mejorar su desempeño en el Apertura 2024. Cade Covell, quien cumplió 21 años este lunes, ya es visto como una de las grandes promesas del fútbol México-estadounidense y uno de los jugadores clave en el ataque de las Chivas. Antes de su lesión, era titular indiscutible en el equipo y una pieza fundamental en el esquema táctico del entonces técnico Fernando Gago. Sin embargo, una lesión muscular sufrida durante la fecha FIFA lo dejó fuera de los campos desde la victoria de las Chivas por 5-0 sobre el FC Juárez, aún a finales de agosto. Desde entonces, el joven delantero se perdió partidos importantes, incluyendo el Clásico Nacional contra el América y el Clásico Tapatío contra el Atlas, además de otros enfrentamientos decisivos contra León, Cruz Azul y Monterrey. Durante su ausencia, las Chivas tuvieron una mala racha, con solo una victoria, un empate y 3 derrotas, lo que puso aún más presión sobre el equipo. Ahora, con la recuperación de Covell y su regreso a los entrenamientos, las Chivas esperan retomar el camino de las victorias. El próximo desafío ya está marcado. El sábado 19 de octubre, el equipo se enfrentará al Pachuca en el Estadio Hidalgo, en un partido correspondiente a la 12ª jornada de la Apertura 2024. Este encuentro será crucial para las Chivas, que buscan volver a ganar y recuperar posiciones en la tabla, tras un periodo complicado en el campeonato. El regreso de Covell, sumado a la expectativa de un nuevo cuerpo técnico, trae un rayo de esperanza para la afición, que tanto anhela mejores resultados. El equipo sabe que no será fácil superar la ausencia de Briseño, pero con Covell de vuelta en el ataque, hay esperanza de días mejores para el rebaño sagrado. Hablando de tensión en las Chivas, parece que los problemas para el equipo no paran de crecer. Además de las lesiones que ya estaban complicando la vida del club, ahora Fernando Gago, el exentrenador del equipo, está en el centro de una polémica que ha trascendido las fronteras de México y ha llegado hasta Argentina. Gago, quien dejó el cargo en las Chivas para cumplir su sueño de dirigir a Boca Juniors, no salió de manera tranquila. Y quien está aprovechando para criticar la actitud del entrenador es la prensa argentina. Allá, Fernando Gago ha sido duramente criticado por periodistas deportivos, como el famoso narrador de ESPN, Mariano Clos. No escatimó palabras para acusar al entrenador de mentir, diciendo que Gago ya había iniciado conversaciones con Boca antes de dejar las Chivas, pero lo negaba en sus entrevistas. Clos también destacó que la salida repentina de Gago dejó una mala impresión no solo en México, sino también entre los propios argentinos, quienes vieron al entrenador abandonar un proyecto prometedor en las Chivas por su ambición de dirigir al club de sus sueños. La salida de Gago realmente dejó profundas marcas en las Chivas, especialmente porque él era considerado una de las grandes promesas entre los entrenadores jóvenes. Aunque enfrentó muchos desafíos con el equipo, logró implantar un estilo de juego que empezaba a dar resultados, lo que hizo que su salida repentina fuera aún más impactante. El problema principal no fue que aceptara la oferta de Boca Juniors, sino la forma en que condujo todo el proceso, lo que generó una ola de descontento. Durante su presentación oficial como técnico de Boca, Gago intentó aclarar las críticas y afirmó que solo había recibido una llamada de Juan Román Riquelme, director de Boca, el martes antes de su presentación. Sin embargo, los rumores sobre su regreso a Argentina ya circulaban desde hacía semanas, lo que dejó a la prensa tanto mexicana como argentina desconfiando de sus palabras. Aún presentando registros de llamadas y testigos, muchos siguen creyendo que Gago estaba ocultando algo, lo que solo aumentó la tensión en torno a su salida. Mientras Gago intentaba defenderse de las críticas, las Chivas se encontraban en una situación delicada, sin entrenador y con una afición ansiosa por una pronta resolución. El equipo estaba en un momento decisivo de la Apertura 2024, y perder al técnico en una fase tan crítica solo aumentó los problemas. Entre los nombres más sonados para reemplazar a Gago, dos se destacaban: Robert Dante Siboldi, quien tiene una sólida experiencia en el fútbol mexicano, y Gerardo Espinosa, considerado una opción más joven e innovadora.
Sin embargo, otro nombre comenzó a ganar fuerza entre los rumores: Ricardo Lavolpe. La especulación sobre su regreso al Chivas creció después de que él hiciera un enigmático comunicado el lunes, lo que llevó a muchos aficionados a creer que podría volver a dirigir al equipo. Después de todo, Lavolpe ya había tenido 2 etapas con las Chivas y es una figura conocida y respetada en el fútbol mexicano. Pero este martes, todas las especulaciones sobre Ricardo Lavolpe fueron despejadas. Durante una transmisión en vivo, Lavolpe finalmente reveló su próximo paso como entrenador y, para decepción de muchos aficionados del Chivas, anunció que no regresaría a la Liga MX. En cambio, Lavolpe reveló que su próximo desafío sería en Argentina, dirigiendo al Banfield, club donde comenzó su carrera como futbolista. Este anuncio frustró a muchos seguidores del Chivas, quienes contaban con la experiencia de Lavolpe para sacar al equipo de la crisis. Aún así, el entrenador se mostró muy entusiasmado con la oportunidad de regresar a sus raíces y liderar al Banfield. Destacó la importancia que el club tuvo en su formación como jugador y expresó su gratitud por la oportunidad de volver y guiar al equipo en la búsqueda de títulos. Para aquellos con poca memoria, es importante recordar que Ricardo Lavolpe ya dirigió a las Chivas en 2 ocasiones, y ambas dejaron un impacto significativo en el club. La primera fue en la temporada de 1989, cuando asumió el equipo después de un excelente trabajo con Atlante. En ese momento, las Chivas necesitaban un técnico que aportara resultados, y Lavolpe fue visto como la elección ideal. Sin embargo, a pesar de su éxito anterior, su primera etapa con las Chivas fue breve, ya que los malos resultados llevaron a su despido a mitad del torneo. Su segunda etapa fue en 2014, cuando Jorge Vergara, entonces dueño del club, lo contrató para intentar salvar al equipo. No obstante, esta segunda etapa fue aún más controvertida y duró apenas un mes, terminando abruptamente tras una denuncia de podólogo del club, lo que resultó en su despido. Ahora, con Lavolpe fuera de la carrera por el cargo de técnico de las Chivas y Fernando Gago envuelto en polémicas tanto en México como en Argentina, la directiva del Chivas está bajo una intensa presión para encontrar rápidamente un nuevo entrenador que pueda enderezar el rumbo del equipo. Las Chivas, que ya venían enfrentando una serie de dificultades dentro del campo, necesitan urgentemente estabilidad, especialmente con tantos partidos importantes en el horizonte. El próximo técnico tendrá que lidiar no solo con la presión de los resultados, sino también con las expectativas de la afición, que quiere ver al equipo volver a pelear por los primeros lugares de la tabla. Si la directiva no toma la decisión correcta, las Chivas corren el riesgo de ver su temporada en el Apertura 2024 irse por la borda.